Prédica número 2629, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 6 de diciembre del 2015. Más allá de las nubes, teniendo nuestras raíces en Jesús, afuera de la tierra seca y no en este mundo. Entendamos lo que vamos a estudiar ahora. Muy bien. Entonces, vamos a empezar en Proverbios, capítulo 8, del verso 22 al 31. Quiero explicarles por qué en el libro del Génesis había luz y todavía no había sol. Y por qué en el libro del Génesis había árboles y todavía no había sol. Amén. ¿O no se había dado cuenta? El día 1 Dios dijo sea la luz y fue la luz. El día 3 dijo Dios brote hierba y árboles de fruto y todo eso de la tierra, y hubo árboles frutales y todo. Y hasta el día 4 hizo el sol, la luna y las estrellas. Ahora usted explíqueme cómo sobrevivían los árboles sin sol. ¿Ok? Bueno, creo que vamos a aprender cosas maravillosas. Amén. ¿Están listos? ¿Están entusiasmados? Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Créame, toda su existencia depende de lo que voy a enseñar hoy. Amén. Muy bien. Así es que empecemos pues. En Proverbios capítulo 8, verso 22. Y recordemos un principio tremendo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo empezó su existencia el día que nuestro padre nos engendró y nuestra madre nos concibió. Ahí empezó nuestro cuerpo. Pero nuestro espíritu y nuestra alma, esos no vienen de nuestros padres, esos vienen de Dios. Amén. El Señor habla claramente del espíritu y el alma que Él ha creado. ¿Sí? Así es que hemos aprendido a lo largo de los años que nosotros, una buena parte de nosotros ya andaba por allí mucho antes que nos tocara venir a este mundo. Nuestro espíritu y nuestra alma no empezaron a existir el día que fue concebido un cuerpo para nuestro espíritu y nuestra alma. Hemos aprendido de la palabra de Dios que nuestro espíritu y nuestra alma fueron cortados de la roca. En Isaías capítulo 51, verso 1 dice: mirad a la roca de la que fuisteis cortados, al hueco de la cantera del que fuisteis arrancados. Nuestro espíritu y nuestra alma provienen de Dios, salieron de Dios, tienen sustancia divina. Alguien dirá, ¿y por qué están tan corruptos? Bueno, porque se metieron a un cuerpo que estaba lleno de corrupción. Amén. Y esa corrupción terminó ensuciando el espíritu y el alma de los seres humanos. Por eso necesitamos redención. Pero nuestro espíritu y nuestra alma ya estaban allí mucho antes de que viniéramos nosotros a este mundo. De hecho, en Ezequiel capítulo 28 se menciona allí las piedras de fuego que estaban en el monte de Sión. Yo ya les expliqué, me he tomado el tiempo para explicarles despacito y con todas las escrituras, amén, el hecho que el monte de Sión es los lomos generativos de Dios. Amén. Así es que cuando nuestro espíritu y nuestra alma fueron cortados de la roca, nuestro espíritu y nuestra alma estaban en el monte de Sión, esperando su turno. Y un día el Señor vino con Carlitos y le dijo: Carlitos, ya te toca. Ahí está tu papá, ahí está tu mamá, y esto va a ser tu vida, esto va a ser tu existencia. Este es mi plan para ti. Aquí va a pasar esto y aquí esto y aquí esto, y todo eso van a hacer que aquí el Padre te atraiga y tú seas salvo. Amén, salvo por medio de Jesucristo. Y esto va a ser el resto de la historia. ¿La quieres? Obviamente dije que sí. Amén. Y entonces venimos a esta tierra con un plan maestro perfecto, preciso, trazado para nosotros. Alguien dirá: ¿y cómo sé cuál es el plan maestro de Dios para mí? Bueno, el día que Jesús nos salva, ese día Jesús redime el plan maestro de Dios para nosotros. Usted solo camine. Dios lo va a conducir en la dirección correcta. Y cuando vea hacia atrás va a ver cómo el plan maestro de Dios se fue cumpliendo y desenvolviendo delante de sus propios ojos con cada paso que usted dio en obediencia y en fidelidad al Señor. Amén. Pero ya estábamos allí. Así es que si ya estábamos allí, nuestro espíritu y nuestra alma no son extraños a la persona del Señor Jesucristo.
¿Me están escuchando? Ok, si este mensaje fue atacado en el campamento, va a ser atacado hoy. Así es que hagan todo su esfuerzo por mantenerse alertas. Ok, muy bien. Nuestro espíritu y nuestra alma entonces ya estaban allí. Veamos Proverbios 8:22. En Proverbios 8:22, Jesucristo, la sabiduría, está hablando acá. Dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué hombres si todavía no los ha hecho? Amén. La palabra regocijo significa reír de placer, jugar, regocijarse. La palabra delicias significa ver con complacencia, mimar, recrearse, acariciar. ¿Qué acabamos de leer? Que su espíritu y su alma, cuando estaban allá, se recreaban en Jesús y Jesús en ellos. Y Jesús jugaba con nosotros, nos mimaba, nos acariciaba. Amén. Nuestro espíritu y nuestra alma no son extraños al amor de Jesucristo. La Biblia le llama el pastor y el obispo de nuestras almas, y dice que con la salvación regresamos al pastor y al obispo de nuestras almas. Si regresamos al que cuida de nuestras almas, quiere decir que nuestras almas ya fueron cuidadas por él en algún momento allá atrás. Y en Juan capítulo 10 el Señor claramente dice: miren, yo tengo ovejas propias, y cuando oyen mi voz, cuando oyen la voz del buen pastor, disciernen precisamente bien esa voz. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Bueno, ¿cómo pudimos reconocer esa voz el día que Jesús nos habló para salvarnos? ¿Cómo supimos que era la voz correcta? En medio de todas las voces que se levantan hoy en día, ¿saben cómo lo supimos? Es una voz que ya conocíamos. El día de nuestra salvación la reconocimos, y algo aquí adentro empezó a vivir otra vez cuando volvió a escuchar la voz. La voz que lo cuidaba, lo pastoreaba, se recreaba, lo mimaba. Amén. Allá en la eternidad pasada. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Esto que les estoy diciendo es un hecho bíblico. No son teorías, es ciencia pura. Claramente comprobable en la palabra de Dios. Y con experiencias que Dios nos permite tener a lo largo de la vida también. Oh, sí. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¡Hey! Esa es la razón por la que el espíritu y el alma de los hombres no se sacia con nada, y no se llena con nada, y no se satisface con nada, y no entra en paz y en reposo con nada de todo lo que este mundo pueda ofrecer. ¿Saben por qué? Porque Jesús llegó primero con sus caricias. Amén. Nuestro espíritu y nuestra alma saben qué significa estar en las manos del Señor Jesucristo. Luego venimos a esta tierra extraña, a este desierto, y un montón de manos extrañas empiezan a ofrecernos algo que solo Jesús puede darnos. Mire, húndase todo lo que quiera en el pecado. Allí no va a encontrar lo que solo Jesús le puede dar. Revélese todo lo que quiera. Yo no quiero religión.
Revélese todo lo que quiera, solo se va a hundir más y más y más y más. Y en ese camino nunca va a encontrar lo que satisfaga su alma y su espíritu. Solo Jesús puede satisfacer el alma y el espíritu del hombre. El pecado torció nuestros afectos y empezamos a buscar en otros lo que solo Jesús puede darnos. Y nos frustramos porque resulta que la otra persona, la pareja, uno pretende que sean Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y que suplan todas nuestras necesidades. Y cuando empezamos a encontrarnos con que las otras personas son igual de humanas que nosotros, entonces nos deprimimos, nos frustramos, nos enojamos. Todo el mundo me falla. Pues sí, de la misma manera como usted le falla a todo el mundo, porque usted tampoco es Dios para los demás. Somos criaturas a las cuales el pecado pervirtió, corrompió, pero algo aquí adentro está clamando, porque en este mundo no encontramos lo que solo Jesús puede darnos. Y Dios oye ese clamor y empieza a atraernos, a jalarnos, a arrastrarnos, a empujarnos hasta que llegamos a los pies de la cruz. Y el día que encontramos a Jesús, oh, cuánta paz y cuánto gozo y cuánto reposo finalmente encuentra nuestra alma. Hemos regresado al pastor y al obispo de nuestras almas. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Miren, igual pasa con este mensaje. Cuando digo este mensaje, digo este nivel de enseñanza, de palabra. Ustedes aquí oyen cosas todo el tiempo que no están allí en su experiencia personal, pero ¿por qué les suenan tan familiares los principios que están escuchando en este lugar? Amén. La mente todavía no puede computarlos hasta haber oído el CD 7 veces. Entonces ya empieza uno a entender de qué se trata la cosa. Pero todo el tiempo algo está siendo satisfecho aquí adentro. Cuando oyen cosas nuevas, ¿por qué sienten que ya lo sabían? ¿A cuántos les ha pasado? Porque saben que ya lo habían oído en algún momento. Porque es exactamente lo que habían oído en la eternidad pasada. ¡Hey! Se llama la verdad, los principios de verdad de Dios. Por eso la gente que entra a este camino y empieza a oír las cosas que por gracia de Dios enseñamos acá, dicen, ¿por qué siento tan familiar esto que estoy oyendo? ¿Sí? Amén. Jesús allá atrás no nos contaba historias a nivel elemental. Jesús allá atrás nos compartía principios de verdad. Amén. Y eso es este mensaje, los principios de verdad detrás de las historias. ¿Sí? Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Así es que ¿de dónde sacaban su satisfacción nuestro espíritu y nuestra alma antes de venir a esta tierra? De Jesús, de la persona del Señor Jesucristo. Amén. De Jesús. ¿Qué otra cosa necesitábamos para ser felices antes de venir a esta tierra? ¿Necesitaba ese carro que maneja para ser feliz? ¿La casa en la que vive? ¿Los amigos de los que se rodea? ¿Las actividades que hace? ¿Necesitaba todo eso para ser feliz? Ahí no había nada de eso. Y usted era feliz porque estaba siendo mimado y acariciado. ¡Hey! Por el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, oigan esto. Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Por si alguien todavía tiene dudas si los retiros de jóvenes valen la pena, nada más note a qué nivel les enseñamos a los jóvenes cuando los tenemos con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Es por gracia y misericordia de Dios, a Él sea toda la gloria. Amén. Juan capítulo 1 del 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba. ¿Por qué dice estaba en tiempo pasado? En Él estaba la vida y la vida era. ¿Por qué está hablando en tiempo pasado? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, verso 9.
Les voy a decir cómo se lee. Lo estuve corroborando. En la Reina Valera 1909, en la Biblia King James, en la Biblia aramea del doctor George Lamsa, en todas esas traducciones dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Solo la 1960 se deben haber friqueado los editores y realmente alteraron lo que de veras dice allí, porque no les debe haber encajado, ¿verdad? ¿Por qué me están viendo así? Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Todo hombre, todos, porque todos venimos de ahí arriba. Que nos dejemos corromper, eso ya es problema de cada uno y sus elecciones. Amén. Pero no hay ser humano que no fue alumbrado con la luz de Jesucristo ahí atrás. Porque por eso dice en tiempo pasado, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. ¿Sí? Nuestro espíritu y nuestra alma ya tenían vida. Nuestro espíritu y nuestra alma ya tenían luz. La luz de Jesús. No necesitábamos ninguna otra luz o apariencia de luz. Jesús era nuestra luz. Jesús era la luz de todo hombre. Por eso la gente que se mete a Honduras del lado de las tinieblas, hermanos, por la misma razón que nada los satisface, entonces buscan un nuevo nivel de maldad porque el anterior ya perdió el chiste. Y una vez prueban el siguiente nivel de maldad, ya no los satisface, entonces necesitan otro nivel de maldad. ¿Saben por qué? En ese camino no está la luz que están buscando. La luz que un día experimentó su espíritu y su alma. Por eso entran en tal locura y en tal desesperación. Pero Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Todo hombre que viene a este mundo ya fue alumbrado por la luz verdadera y tiene vida. Y esa vida no viene de lo que come, no viene del sol natural, no viene del clima, no viene del medio ambiente. Esa vida viene del Señor Jesucristo, la luz verdadera. Ya estábamos bien vivos antes de venir a este mundo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Ok. Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuál es la luz de la vida? Esa luz que alumbró a todo hombre que viene a este mundo antes de venir a este mundo. Amén. Muy bien. Entonces, la palabra luz, ¿saben qué significa? Or, en idioma hebreo. Significa vida, prosperidad, instrucción, alegría. Todo eso significa la palabra luz. Su espíritu y su alma ya eran prósperos antes de venir a este mundo. Deje de buscar la verdadera prosperidad aquí abajo, porque no la va a encontrar. Amén. Significa hacer luminoso, hacer glorioso. Significa encender. Entendemos que nuestro espíritu y nuestra alma ya gozaban de todo eso antes de venir aquí abajo. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces ¿por qué tienen que cambiar las cosas cuando venimos aquí abajo? ¿Por qué no puede seguir siendo Él la luz que nos ilumina, la luz que nos instruye, la luz que nos llena de gozo, de prosperidad? O sea, nada ha cambiado. Él sigue siendo la luz del mundo. Él sigue siendo la luz que alumbra a todo hombre. Amén. Pero vamos a ver qué pasó. Vámonos al libro de Génesis, si son tan amables. Vámonos por favor a Génesis capítulo 1, verso 1. Génesis 1, 1. Y gracias por sufrir conmigo mi ronquera. Pero yo no sé si nos arrepentimos en polvo y ceniza, pero sí tragamos polvo y ceniza. Y humo y aire frío. Ok. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Es la misma luz a la que se refiere Jesús cuando dijo: yo soy la luz, del mundo. Entonces, cuando Dios levantó esta tierra del estado en el que se encontraba, lo primero que Dios hizo fue exponerla a aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. Esta tierra, lo primero que Dios hizo fue exponerla a Jesucristo, el origen de la vida, el origen de la luz, el autor de la luz verdadera. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el plan de Dios era poblar esta tierra. Y el plan de Dios era que todo el mundo de habitantes que hubiera sobre esta tierra anduvieran a la luz de Jesús y siguieran recibiendo del Señor Jesucristo su satisfacción, su vida, su alegría, su prosperidad. Que Él siguiera siendo lo que siempre es y siempre ha sido desde la eternidad para nosotros. Nada tenía por qué cambiar. Dios iba a crear un mundo físico, y este mundo físico, el plan de Dios era que fuera una sombra, tipo o figura de lo que hay en las regiones celestiales. Y Dios esta tierra la diseñó de la misma manera y siguiendo los mismos patrones que encontramos nosotros en el tabernáculo celestial. Amén. Ese era el plan de Dios. Muy bien, entonces el día 1 Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios expuso toda esta tierra a la luz de Jesucristo, para que el mundo de habitantes que iba a haber sobre esta tierra, todos anduvieran a la luz de Cristo. Y el Señor Jesucristo fuera su fuente de vida, de satisfacción, de amor. El día 2, en el verso 6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El día 3, en el verso 9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 3. Así es que, ¿qué tenemos ya? Tenemos esta tierra poblada por árboles, de todo tipo, de toda clase, árboles que dan fruto, hierba, en otras palabras, hortalizas, y hay frutas y verduras, y árboles y plantas dando fruto. Y alimento y todo lo demás, porque el plan de Dios era que la tierra supliera para el sustento del cuerpo del hombre, mientras todo el tiempo la luz verdadera, el Señor Jesucristo, siguiera supliendo para el sustento del alma y el espíritu del hombre. Amén. Ahora, el 4 día, verso 14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Ya vio, no estaba yo mintiéndole. Primero hizo las plantas, después puso el sol. Ahora lo reto a hacer un experimento. Agarre su planta favorita. Esa orquídea que usted tanto cuida, y enciérrela en un closet, y me cuenta qué pasó con las plantas que originalmente no necesitaban de la luz del sol para tener vida y para ser fructíferas.
La pregunta es ¿qué pasó? Porque obviamente algo pasó. ¿O no? Ahora sé cómo va a ser en el futuro cuando el Señor restaure todas las cosas. Por eso sé cómo fue al principio también. ¿Le parece que algo pasó? Algo pasó. Algo terrible. Algo pasó. Porque las plantas no dependían de la luz solar para existir. ¿Sí? Amén. Dios no se equivocó al poner al traer el orden que trajo aquí en el libro del Génesis. Después vinieron las aves y los peces y los reptiles, y luego vinieron los mamíferos, y por último vino el hombre. Ahora, que ya hubiera sol natural antes que vinieran todos estos últimos de la lista, no quiere decir que el plan de Dios fuera que todos dependieran de las cosas naturales para ser felices. No, el cuerpo iba a depender de las cosas naturales para su sustento, pero el gozo, la alegría, la satisfacción, todo eso seguía dependiendo de la luz verdadera, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿Lo ven? ¿Me siguen? ¿Estamos? Bueno, nuevamente la pregunta, ¿y entonces qué pasó? Porque si somos honestos, si a usted le quitan esa cosa que usted tanto ama, usted se vuelve loco y siente que le están quitando la vida. Bueno, ¿y desde cuándo esa cosa fue diseñada por Dios para darle la satisfacción, entre comillas, que usted encuentra en esa cosa? ¿Cierto o no? Quítenle algo a los seres humanos, algo en lo que ponen su confianza, su esperanza. Quítenle algo a los seres humanos, algo en lo que se regocijaban. Quítenselo, a ver cómo reaccionan. La pregunta entonces es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que la humanidad llegara a estar en el estado en el que se encuentra? Porque Dios no diseñó las cosas de esta manera originalmente. ¿Amén? Bueno, vamos a ver. Vámonos por favor a Romanos 8:20. Romanos capítulo 8, verso 20. Romanos 8:20. Saben que leamos desde antes. Leamos desde el 14. Gracias. Romanos 8:14. Gracias, Pedro. Romanos 8:14. Ahora, Dios tiene diferentes niveles de hijos. Solo inserto esta pieza de información acá. Pues Dios tiene hijos creados. A los ángeles, Dios en la Biblia les llama hijos de Dios, ¿o no? Son hijos creados. Al diablo le llama hijo de Dios en el libro de Job, ¿o no? Porque es un hijo creado. Que sea un hijo malcriado no quiere decir que no sea un hijo que Dios creó. Amén. Dios tiene hijos creados. ¿Sí? Dios tiene también hijos suyos por redención. Y en eso se convierte todo aquel que le entrega su voluntad al Señor Jesucristo, para que Jesús la limpie con su sangre, la redima del estado en el que se encuentre y la levante. Amén. Gracias a Dios. Pero Dios también tiene hijos maduros. Hijos maduros. Hijos mishpat se llaman, o hijos de juicio se llaman, si lo traducimos textualmente del hebreo. Hijos maduros. Otro nivel de hijos al que se crece. Amén. Otro nivel de hijos al que se crece. Entonces solo insertó eso porque nos va a servir en un momento. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, para ser hijos redimidos de Dios no tuvimos que ser guiados. El Padre nos jaló, nos empujó, nos arrastró. Él nos condujo a Cristo. Amén. Aquí está hablando de otro nivel de hijos. ¿Sí? Los que se someten a la soberanía de Cristo y dejan que Él los conduzca por medio del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros
ha de manifestarse. Si Pablo hubiera sido guatemalteco, hubiera añadido una frasecita después y hubiera dicho, así es que no llore. Porque el anhelo ardiente de la creación, ¿está hablando de los peces o no? ¿Las aves, los reptiles, los mamíferos, las plantas o no? El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La palabra manifestación en griego es apocalipsis. En otras palabras, que el velo sea quitado y se deje ver claramente por fuera algo que se formó por dentro. Amén. Aquí está hablando de los hijos maduros de Dios. ¿Ok? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. La palabra vanidad significa fragilidad, vacíez, ausencia de verdad. Toda la creación fue sujetada a fragilidad, fue sujetada a vacíez, fue sujetada a este estado de ausencia de verdad, no por su propia voluntad, porque no fueron los pescados los que pecaron, ni los árboles los que pecaron, amén, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime con dolores de parto. Gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Noten eso. Eso es cuando sea la resurrección. Amén. La resurrección puede ser o por la vía de morir y resucitar habiendo muerto, o por la vía de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos habiendo estado vivos cuando llegue ese momento. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué pasó con toda la creación? Amén. No fue el resto de la creación quienes pecaron, fueron los seres humanos los que pecaron y seguimos pecando. Pero a causa del pecado, amén, que entró a través de los seres humanos, toda la creación quedó sujetada a este estado. ¿Cuál estado? ¿Qué es entonces la manifestación de los hijos de Dios que está aguardando con tanto anhelo toda la creación? ¿Por qué estamos esperando que nuestro cuerpo sea redimido? Bueno, es muy fácil. Cuando nuestro espíritu y nuestra alma llegan a residir en este cuerpo, ya el pecado que viene desde el primer hombre y la primera mujer están en el cuerpo y es transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y una vez nuestro espíritu y nuestra alma que vienen limpios, amén. La Biblia dice claramente, Dios hizo al hombre recto, ellos buscaron muchas perversiones, ¿sí? Nuestro espíritu y nuestra alma vienen limpios, pero inmediatamente vienen a albergarse en un cuerpo que está lleno de corrupción. No pasan ni 3 segundos sin que esa corrupción empiece a permear en el espíritu, en el alma, y a corromper los afectos, a corromper todas las capacidades del hombre, sus capacidades mentales, su capacidad para elegir. Todo ese pecado empieza a corromper el espíritu y el alma. El espíritu y el alma vienen de ser iluminados y de encontrar su gozo y la razón de su existencia en el Señor Jesucristo. Así era antes que el pecado entrara a esta tierra. Amén. Antes que el pecado entrara, todo el gozo y la satisfacción del primer hombre y la primera mujer estaban en la luz verdadera, el Señor Jesucristo. Y todo el gozo y la satisfacción del resto de la creación de Dios estaba puesto en la persona del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué había árboles antes que sol,
luna y estrellas, porque los árboles no necesitaban absorber nutrientes de la tierra para existir y no necesitaban de un sol natural para convertirse en fábricas de vida. Amén. Por así decirlo, originalmente los árboles no tenían sus raíces metidas en esta tierra seca. Amén. Sino que sus raíces estaban en Cristo, en la luz verdadera. Era de Él que dependían para su vida, para su existencia. Y Dios los convirtió en una analogía para el resto de su creación. Y se los voy a probar en un minuto. Amén. Dios quería que todo el resto de su creación tuviera sus raíces puestas en Jesucristo y recibiera su luz de Jesucristo. Y por medio de Jesucristo se convirtiera en una fábrica de vida para que otros pudieran alimentarse. Amén. Ese era el plan de Dios original. Pero a causa de negociar con la serpiente, la corrupción inundó de tal manera al hombre que su espíritu y su alma se corrompieron. Amén. Así es que al corromperse el hombre, no solo el hombre se corrompió, toda esta creación se corrompió. Y por así decirlo, los árboles agarraron sus raíces y las hincaron en la tierra y dijeron: ahora vamos a depender nosotros de la tierra física, del agua física, del sol físico para existir. Y si los árboles lo hicieron así, el resto de la creación lo hizo así. Amén. Hoy, conciencia de Dios. A lo mejor los pájaros tienen más conciencia de Dios que los seres humanos. Ahora, estoy pensando en una cita que está en el libro de Job, en donde habla de los peces, habla de las aves y dice: ¿qué cosa de todas estas no sabe que la mano de Jehová la hizo? Amén, amén. Los hombres nos convertimos a causa del pecado en peor que animales en nuestra manera de razonar. Porque teniendo la capacidad para razonar y para elegir, elegimos no solamente tirar a la basura esa luz verdadera que nos alumbró antes de venir a esta tierra, amén, depender de todo menos del Señor Jesucristo, y encima de todo, el hombre cometió la genial imprudencia de adorar al resto de la creación. ¿Qué es la idolatría? La adoración a otra criatura, a otra cosa creada. Amén. ¿Lo ven? Esa corrupción permeó en toda la tierra, en todo el planeta Tierra. Y hoy todo el planeta Tierra depende de las cosas físicas, de las cosas naturales, por así decirlo. Los árboles se arraigaron en esta tierra y empezaron a depender del sol natural. Amén. Empezaron a depender de la tierra, del agua, etcétera. Entonces hoy todo está arraigado a las cosas naturales que también fueron sujetas a la esclavitud de corrupción. ¿Por qué toda la creación está sujetada a la esclavitud de corrupción? Porque todos dependemos de todos. Amén. ¿Somos esclavos de un sistema o no? Ajá, deje de comer y se muere. ¿Sí? Deje de tomar agua y se muere. Todos quedamos esclavizados a un sistema. Todos quedamos esclavizados a las cosas físicas, a las cosas naturales. Pero ¿saben qué? Los hijos de Dios, cuando se convierten en hijos de Dios por redención y crecen en Cristo lo suficiente para convertirse en hijos maduros de Dios, ellos como primicias empiezan a sacar sus raíces de esta tierra seca que se llama el mundo, y empiezan a entender que le deben su existencia, su gozo, su luz, su alegría, su verdadera prosperidad a la luz verdadera. Amén. Y empiezan a depender más de Jesús y menos de las cosas de aquí abajo. De tal manera que si se sucede un infortunio, ya no nos derriba, ya no nos derrota, ya no nos hunde en el abismo de la depresión, porque ya no dependemos de las circunstancias, de las cosas que nos rodean, de si hay, si no hay, si está bonito, si está feo. Ya no dependemos de eso, dependemos más y más del Señor Jesucristo. A medida que Cristo, el árbol de vida, va creciendo en nosotros, más y más vamos sacando las raíces de este desierto que se llama planeta Tierra, y empezamos a convertir a Jesucristo en nuestra raíz y empezamos a absorber
entonces ya no somos esclavos de un sistema, ya no somos esclavos de si hay o no hay, si hay inflación o no hay inflación, si hay recesión o no hay recesión. Ya no dependemos del sistema, nuestras raíces están puestas otra vez en Cristo, como al principio. ¿Saben en qué nos convierte eso? Además de en hijos maduros de Dios, en árboles de justicia. Árboles de justicia. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Lo están viendo? Amén. Muy bien. Ahora entendemos por qué el mundo está como está, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Toda la creación está aguardando, anhela ver la manifestación de los hijos de Dios. Hoy es un secreto quiénes tienen sus raíces afuera de la tierra y quiénes todavía no, porque no se ve. Excepto que nos llama la atención la actitud de algunas personas cuando están pasando por tribulación y angustia y siguen en paz y felices y gozosos y dichosos. Y uno dice, ¿cómo puede ser si les está pasando esto y esto y esto? Bueno, lo que no ven es que sus raíces ya no están metidas en la situación, en las circunstancias, en el sistema. Sus raíces están en Cristo. Están en Cristo. ¿Lo ven? ¿Sí? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de pecadores, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Woo! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Oigan Jeremías 17, verso 5. Jeremías 17, el otro era Salmo 1, por si no lo sabían. Jeremías 17, 5. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Camino a que vamos entonces en Cristo, a sacar nuestras raíces de esta tierra seca y a convertir a Cristo en nuestra raíz. Jeremías 17, verso, les dije verso, sí, ¿verdad? 5. 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, el río de vida que procede del trono de Dios y el Cordero, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, porque no depende de si hay sol, si no hay sol, si hay problemas o no hay problemas, hay agua o no hay agua. Amén. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, porque sus raíces ya no están arraigadas a este sistema que se llama tierra seca. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, gracias a Dios. Ahora, un día aparece el Redentor en el escenario, el Señor Jesucristo. Y miren cómo le llaman proféticamente desde tiempos del profeta Isaías. Isaías 61. Isaías 53. Isaías 53. No, el 61 viene para después. Isaías 53, verso 1. Y aquí están profetizando acerca de la primera venida del Señor Jesucristo, que aconteció hace 2000 años. Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Ahora, así está en la Reina Valera 60. ¿Saben cómo dice la King James? Si tienen una, corrobórenlo.
vayan y corroboren si lo que les estoy diciendo es así o no. Amén. En Isaías 53, verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como una raíz afuera de la tierra seca. Afuera de la tierra seca. Afuera de la tierra seca. Jesús nunca metió sus raíces en este sistema. Jesús no dependía del sistema para estar feliz. Jesús estaba rodeado de un sistema corrupto. Él no dejó que la corrupción lo tocara. Jesús estaba rodeado de odio, tinieblas y muerte. Y Él seguía siendo el árbol de la vida, del amor, de la paz, de la luz. Amén. Jesús tenía sus raíces afuera de la tierra seca, que es este mundo y este sistema. ¿Lo ven? Jesús no vivía su gozo, su felicidad, su alegría, su estado de ánimo no dependía de las circunstancias que lo estaban rodeando. De hecho, si él hubiera dependido de las circunstancias que lo rodearon, se hubiera muerto de la depresión probablemente antes que de cualquier otra cosa. Amén. Miren, tan no dependía él del sistema ni de las situaciones físicas, naturales, de las que estuvo rodeado cuando estuvo en esta vida. Amén. Que dice la Biblia que él fue ungido con óleo de gozo más que sus compañeros en el Salmo 45. Amén. Y en el libro de Hebreos dice, quien por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, menospreció la cruz. Él fue con gozo a la cruz. Lo estaban clavando en la cruz y él no perdió su gozo. El gozo de saber que estaba agradando a su Padre, que estaba haciendo la voluntad perfecta del Padre, que de esa manera estaba abriendo la puerta de salvación para todo aquel que quiere. Pero un alfiler que nos metan a nosotros en un dedo, ¡ah!, ya no sirvo para nada. Nadie me ama. Mi vida no tiene ningún valor. Mejor me quito la vida porque no vale la pena seguir existiendo. Ya saque sus raíces de la tierra seca. Saque sus raíces de la tierra seca. No dependa de si le hicieron, si no le hicieron, si le gusta, si no le gusta, si le hacen caso o no le hacen caso, si lo aprecian o lo desprecian, si dicen la verdad o mienten. ¡Ah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Saque sus raíces de esta tierra seca y convierta a Jesús en su raíz. Gracias, 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 Señor Jesús. Bendito Jesús. Amén. Gracias a Dios. ¡Hey! Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Bendito, 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 bendito Jesús. Gracias, Señor. Alguien dirá ahí, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, empiece por lo menos dirigiéndole la palabra un ratito todos los días. Y leyendo por lo menos una paginita de su Biblia todos los días. Y me cuenta. ¿Cierto? O sea, ¿qué tiene de complicado? Amén. Muy bien. Ahora vean el testimonio de Jesús. Juan 6, 57. Juan 6, 57. Él era una raíz afuera de la tierra seca. Amén. Él no dependía del sistema, del estado de ánimo de la gente, del clima, del pronóstico económico. Juan 6, 57. Jesús dijo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Solo comamos de Jesús y vamos a vivir por Jesús. La luz verdadera que alumbró a todo hombre que viene a esta existencia. Amén. Pero el pecado encegueció al hombre y perdió de vista la luz verdadera. ¿Sí? Pero Jesús dice, yo vivo por mi Padre. Véalo en el 6:33, capítulo 6, verso 33. Ah, no, espérenme, ese no es el que quiero. No, el 6:57 es el que yo quería. Ok, pero el 6:33 está bueno también. Ya que estamos ahí, leámoslo.
Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. Él es quien le da vida al mundo. Pero el mundo quedó sujeto a la corrupción, a la esclavitud de corrupción, de tal manera que perdió de vista el hecho que quien da vida al mundo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bueno, tenemos que encontrar más de algún buen ejemplo en la palabra de Dios de alguien que vivió con sus raíces afuera de la tierra seca. Amén. Ahora en esto los jóvenes les llevan ventaja porque ellos ya saben quién. Gracias, Jesús. Ok, vámonos por favor a Apocalipsis capítulo 5 verso 5. Apocalipsis 5, 5. Amén. Espero estar hilando de manera congruente esta lección. Lo estamos viendo. ¿Sí? Amén. Bueno, para que vean que el cristianismo es mucho más que aquello en lo que la gente ha convertido el cristianismo. Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Bueno, ¿y qué con eso? Bueno, vámonos a Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora entendemos a Jesús como el linaje de David. ¿Qué es linaje? Descendencia, ¿sí? Y según la humanidad, Jesús era descendiente de David, porque resulta ser que su madre era de la tribu de Judá y era del linaje de David. Por eso el Señor se tomó todo el trabajo de poner la genealogía de María en la Biblia. ¿Y qué creen? El Señor siempre respetó a José como el papá, pues adoptivo tal vez, no sé cuál sería la palabra. Uno que cuida de otro. Tiene un término, pero no sé cuál es. Tutor, lo que sea. El Señor siempre respetó a José como un papá, pues sin que fuera su progenitor, por supuesto que no lo era. Amén. Como lo sé, también puso la genealogía de José en la Biblia. Por eso la que aparece en Mateo, ¿y dónde aparece la otra? En Lucas, ¿verdad? Trácelas. Son 2 líneas completamente diferentes que se juntan en Zorobabel, luego se vuelven a separar y finalmente se juntan en Jesús. Una es la de María, la otra la de José. No es una contradicción. Uno tiene 2 papás, pues un papá y una mamá. Amén. Vean qué maravilloso es Dios que respetó la posición de José sin ser José el progenitor, por supuesto, del Señor Jesucristo. Amén. Pero del lado natural entendemos a Jesús como el linaje de David, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahí dice que Jesús era la raíz de David. Ahora, ¿cómo entendemos a Jesús como la raíz de David? Jesús el hombre era del linaje de David. Jesucristo el verbo divino, Él era la raíz de David. La raíz de David. ¿Saben por qué David fue quien fue? Porque él era un árbol con las raíces afuera de la tierra seca. Él no dependía de las circunstancias, de las situaciones. Por supuesto, practicarlo a la perfección nadie puede. Así es que tampoco venga y diga: sí, pero David hizo esto y David dice que ya. Pues usted es igual o peor, así es que no alegue. Pero hizo lo mejor que pudo. Hizo lo mejor que pudo. Amén. Un día David se encontró en una situación injusta, dolorosa, oscura, terrible en su vida. Él no había hecho nada más que servir al rey Saúl y exponer su vida para pelear las batallas de Saúl en contra de los filisteos. ¿Sí?
Expuso su vida para pelear en contra del gigantón de Goliat. Amén. David lo venció. Y Saúl se lo llevó a su casa. Vivió en casa del rey por mucho tiempo, en 2 ocasiones. La primera antes de vencer a Goliat, que es cuando el rey Saúl, por darle la espalda a Dios, empezó a enloquecer. ¿Sí? Y se expuso a espíritus. ¿Me están oyendo? Y entonces David vino con el arpa y empezaba a tocar, y Saúl sentía alivio cuando David tocaba. Por eso, miren, a veces hay que liberar explícitamente a las personas, por supuesto que sí. Pero ¿saben qué? Solo venir al ambiente correcto, donde las arpas están sonando. Amén, ya se ocupa de bastante del problema. Pero ¿saben qué nos va a decir el diablo? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? No vale la pena, no te va a servir de nada. Porque el diablo sabe que si usted viene, sí va a valer la pena y sí le va a servir de algo. Y él va a estar perdido. Usted va a ser un caso perdido para el diablo. Amén. Pero el rey David, la segunda ocasión, pues estuvo en casa de Saúl. Y Saúl empezó a buscar matarlo con una lanza, y David tuvo que salir huyendo. Y desde ese día Saúl se dio a la tarea de perseguir a David por años. Esto duró años, y David no le había hecho nada malo al rey Saúl, sino todo lo contrario. Pero Dios estaba con David, el Espíritu de Dios estaba con David. Y cuando iban a la batalla, Dios le daba mayores victorias a David que a Saúl. Amén. Entonces Saúl oyó el canto de las doncellas de Jerusalén, loando a David por las victorias, y se llenó de celos y de envidia. Y los celos y la envidia van a conducir al homicidio, sino literal, moral. Y él se dio a la tarea de perseguir a David, y todos esos años David vivió como un fugitivo. Y ya Samuel lo había ungido para ser el próximo rey de Israel. Amén. Saúl le agarró tal odio en contra de David que buscó por todos lados su vida para matarlo. Se tuvo que esconder en cuevas, tuvo que ir a vivir a poblados filisteos. Fue una cosa tremenda. Pero cuando David empezó a huir de Saúl, ¿se acuerdan que David se fue a donde estaba el sacerdote de esos días, el sumo sacerdote? Amén. Fue a una de las ciudades de los sacerdotes, y ahí estaba el sumo sacerdote con el efod. Y David fue y con sus hombres, no le dijo al sumo sacerdote por qué llegó, pero consultó a Dios por medio del sumo sacerdote. Fue a buscar el Urim y el Tumim, a ver qué decía Dios, a ver cuál era el siguiente paso que tenía que dar. Y le sirvieron el pan de la proposición. Y dijo el sacerdote: pues mira, por lo menos que tus hombres se hayan alejado de mujeres por 3 días, porque el pan de la proposición era solo para los sacerdotes. Pero David comió el pan de la proposición. Entre paréntesis, ¿se han preguntado cómo es que David comió el pan de la proposición y se vistió un efod de lino en otra ocasión, y Dios nunca le hizo nada? Y cuando el rey Usías entró con un incensario al lugar santo en el templo, Dios lo hirió con lepra. ¿Por qué lo aceptó a uno y no lo aceptó al otro? Es una lección. Tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. David era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Ok, el hecho es que cuando David estaba allí, resulta ser que había un amigo de Saúl, enemigo de David, que también se encontraba en esa ciudad ese día, que David fue a consultar al sacerdote. Se llamaba Doeg, era un edomita, descendiente de Esaú, figura de la carne. Amén. Y Doeg vio a David allí, y fue y le chismeó a Saúl y le dijo: yo sé dónde puedes encontrar a David. Y David lo supo, David salió huyendo, y Saúl llegó donde estaban los sacerdotes y los mató a todos por haber encubierto a David. Pero en esta época tan oscura de su historia, David escribió la mayor parte de sus salmos. ¿Cómo pudo seguir cantando en medio de tal tribulación? ¿Cómo pudo seguir cantando en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad? ¿Cómo pudo seguir instruyéndonos hoy, 3000 años después, a través de sus salmos, si estaba envuelto en tal oscuridad y en tantas tinieblas? ¿Cómo pudo seguir elevando oraciones efectivas al Señor si estaba rodeado de una situación totalmente injusta? ¿Cómo? Es que sus raíces estaban afuera de la tierra seca. Jesús era la raíz de David. Jesús era la raíz de David.
Amén. Él no dependía de las circunstancias, dependía de Jesucristo, de su relación con Jesucristo. Amén. Y en el Salmo 52, David escribe lo siguiente, o nos deja lo siguiente. Vean el título del Salmo. Este título es parte del texto hebreo. De hecho, en las Biblias hebreas a estos títulos los ponen como versículo número 1. Cuando uno lee los salmos, si uno no sabe eso, uno puede perderse porque va a encontrar corridos la numeración de los versículos. Así es que la próxima vez que abra su Biblia hebrea y se encuentre con eso, ya sabe cuál es la situación allí. Salmo 52. Al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech, ese era el sumo sacerdote. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Puedo adivinar qué hubiera hecho usted? ¿Cómo sé qué hubiera hecho usted? Porque sé lo que yo hubiera hecho. ¿Sí? No puede ser. Encima de ser tan injusta la situación en la que ya me encuentro, encima de todo, a Dios se le ocurre no evitar que un enemigo se encontrara allí ese día para ir a chismearle al rey que yo estaba aquí y mi vida ahora corre más peligro. ¡Ah! Miren lo que dijo David. Salmo 52:1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. O sea, él está profetizando lo que le sucede a alguien como a Doeg si no se arrepiente, ¿verdad? Pero luego dice: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, por sus raíces, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Tenía sus raíces bien metidas en tierra seca. Pero dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. ¿Ha hecho qué? Así. Lo puso en peligro de muerte. Todavía le hizo más complicado el proceso. Provocó que las tinieblas fueran más densas. Pero David no tenía sus raíces puestas en la tierra seca. Él era un olivo verde. Sus raíces estaban puestas en la casa de Dios. Alguien dice: ¿y eso qué significa? Bueno, ¿qué había en la casa de Dios sino el nombre del Señor? Amén. David tenía sus raíces en el nombre del Señor. Jesús era la raíz de David. Y él dijo: yo sigo verde, sigo floreciendo. No importa cuán oscura sea la situación, cuán seca esté la tierra. Amén. Yo sigo floreciendo. Dice: te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. Jesús era la raíz de David. Amén. ¿Lo están viendo? Bueno, demos gloria a Dios si lo vimos. Gracias, Jesús. Hey, gracias, Jesús. Amén. Oigan el Salmo 92. Salmo 92, del 12 al 15. Esto lo acuñó, bueno, esto no lo acuñó David, sino David, su nombre aparecería en el título. Este salmo lo escribió alguien más. Pero miren lo que dice. Vamos a ver, ¿saben qué? Leamos, saltémonos. No saltemos nada. Mejor leamos desde el verso 1. Salmo 92, 1. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo.
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. La única manera como podemos llegar a entenderlos es dejando que nuestras raíces se profundicen en el Señor. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, porque sus raíces están en tierra seca. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Allí en hebreo no dice búfalo, dice unicornio. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo, ese no tiene sus raíces metidas en la tierra seca, sino que Jesucristo es su raíz. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, porque si sus raíces están afuera de la tierra seca, si ya no depende de la situación, de la circunstancia, de su estado, entonces tampoco dependen de su honorable edad. Ay, es que ya no me dan las fuerzas. Pero cuando nuestras raíces están puestas en Jesucristo, miren, cierto, el cuerpo no ha sido regenerado todavía, pero algo podemos hacer para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Pero hay gente que de veras se deja morir en vida, porque están tan deprimidos, porque ya no tienen la misma energía que cuando eran un poco más jóvenes, entonces se deprimen y se dejan morir. Yo he conocido gente así, una cosita, y por el resto de años que les queda de vida se quedan sentados en un sillón. Amén. Pero si nuestras raíces están puestas en él. Ahora, no estoy aludiendo a la condición física del cuerpo, eso todos lo entendemos. Amén. Pero estoy aludiendo a la actitud que adoptan, porque sus raíces están puestas en tierra seca. Pero si arrancan de allí sus raíces y las ponen en Jesucristo, amén. Miren, como dice aquí, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. ¿Lo ven? ¿Entendemos cómo fue que toda esta creación fue sujeta a la esclavitud de corrupción? ¿Sí? O sea, todo el mundo creado depende del resto del mundo creado y es una dependencia tal que nos esclaviza a todos. Somos esclavos de las noticias. ¿Sí? Si pasó algo del otro lado del mundo, hoy no voy a salir de la cama porque estoy deprimido. Pero los hijos maduros de Dios, amén, empiezan a beber otra clase de aguas. Entonces empiezan a sacar sus raíces de este mundo que es un desierto, tierra seca, y empiezan a convertir a Jesús en su raíz. Entonces están verdes, vigorosos, fructíferos, no importa lo que esté pasando. Esos son los hijos maduros de Dios, y hay un día en el que se va a manifestar abierta y visiblemente qué clase de relación llegaron a encontrar con el Señor Jesucristo y en qué clase de árboles se convirtieron. Y cuando los hijos maduros de Dios se manifiesten al mundo, el mundo entero va a ser liberado de esta esclavitud, amén, a la corrupción. Y todo el mundo va a ser restaurado, va a ser regenerado a su estado original. Ahora, eso usted no lo puede provocar, ni yo lo puedo provocar. Jesucristo lo va a provocar. Pero qué privilegio ser parte de las primicias, de los que florecen primero. Amén. ¿Lo ven? Bueno, demos gloria a Dios y lo estamos viendo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora, como son tan buen público, les voy a regalar algo más.
Esto lo vimos con los jóvenes. Ya sé que se están muriendo porque le diga a sus papás esto que les dije a ustedes. Vámonos a 2 de Samuel 18. 2 de Samuel 18. Por si usted todavía no está convencido. 2 de Samuel capítulo 18. En el capítulo 18 se detalla una batalla. ¿Se recuerdan que otro de los episodios oscuros de David, y esto sí fue por su culpa, es cuando se le reveló a Absalón, su propio hijo? Esto fue parte del fruto que él cosechó por haber adulterado con Betsabé y por haber asesinado a Urías, el esposo de Betsabé. Amén. O sea, toda acción tiene una reacción. ¿Sí? Muy bien. Y David nunca se quejó, porque entendía cuán justo era Dios. Y una de las cosas que le tocó vivir es que su propio hijo Absalón se le rebeló y armó a un ejército de gente y prácticamente venían al palacio a tomar posesión del palacio, y David dijo: aquí va a haber derramamiento de sangre. Agarró a toda su gente y les dijo: vámonos corriendo antes de que haya un problema más serio aquí. Y se fue corriendo, se fue corriendo. Y son historias que merecen estudiarse en detalle. Amén, es increíble. ¿Ok? Pero finalmente se armaron los hombres de David y están listos ahora los hombres de David para venir a batallar en contra del ejército del que se armó Absalón. Y aquí está la guerra. En 2 de Samuel capítulo 18 dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: haznos favor de quedarte encerradito en tu casa. No queremos que te pase nada. No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. ¿Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad? Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo, de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Ya quienes lo oyeron no les cayó en gracia, porque Absalón se había convertido en el enemigo en estos momentos, aunque fuera el hijo del rey. Pero pues era el hijo del rey, ¿verdad? Todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Ahora note. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque. Fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. ¿Qué hizo el bosque? ¿Qué hizo el bosque? Un día todos los árboles tuvieron sus raíces afuera de la tierra seca, porque no necesitaban del sol, ni de aguas naturales, ni de minerales naturales para existir. El sol todavía no había aparecido y ya los árboles estaban verdes y vigorosos. Sus raíces estaban puestas en Jesucristo. Cuando toda esta creación quedó sujeta a la esclavitud de corrupción, los árboles agarraron sus raíces y las hincaron en la tierra seca, y el resto es historia. Amén. Pero aquí está el ejército de un hombre cuya raíz es el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo destruyó el bosque al ejército de Absalón? ¿Saben qué hizo? Agarraron sus raíces, las levantaron de la tierra, crearon fosas, y estos hombres se fueron en esas fosas. Ahora, no es primera vez que gente se va en un hoyo. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré en el desierto?
la tierra se abrió y se los tragó vivos. Amén. Alguien ya les vi la cara. Yo no creo que eso haya sido así. Sigamos leyendo. ¿Ok? Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante y se quedó colgado del pelo. Ahora, esto no es a lo que se refiere el verso anterior. Sigamos leyendo. Aunque aquí un árbol ayudó a atrapar a Absalón. Pero espérense. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: ya no voy a seguir perdiendo mi tiempo contigo, no malgastaré más mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. ¿Quieren saber de dónde salió ese gran hoyo? No es un hoyo que casualmente se encontraba en el bosque, porque la palabra hoyo en idioma hebreo significa un hoyo que ha sido cavado para convertirse en una trampa para atrapar animales. Así es que ese hoyo no estaba ahí antes. ¿Quién lo cavó? Los árboles deben haber levantado sus raíces y provocaron que se abrieran estos hoyos. ¿Saben qué eran esos hoyos? El abismo al que descendieron estos hombres, y su pecado allí fue juzgado. Antecedentes hay por todos lados en la palabra de Dios. Y todavía quedaba un hoyo ahí, y ahí echaron a Absalón. Y los árboles ese día derrotaron a más gente que la espada. Volvieron a meter sus raíces en la tierra y siguen esperando a que ustedes y yo seamos manifiestos como árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y entonces van a sacar sus árboles, sus raíces de la tierra otra vez, y Jesucristo otra vez va a ser en la conciencia de toda la creación la luz que le da vida a todo este mundo. Por eso cuando Jesús destruya el pecado y venga a reinar, todas las cosas habrán cambiado. Amén. Y vamos a volver a como fue antes que el pecado entrara en esta tierra. ¿Sí? Bueno, créanme que hay más con relación a los árboles, pero creo que ya los ahogué en las aguas de la palabra. Espero que hayan visto lo que yo traté de explicar. Si lo vimos, demos a Dios toda la gloria.